Tres elementos indispensables en la oración. Usted debe de incluir estos tres elementos. Son sencillos, usted los puede anotar o si usted no se les olvidará, recuérdelos. Son tres cosas que debemos de practicar. A veces algunas oraciones, dice la Biblia, no son contestadas porque no sabemos pedir. No tenéis porque no sabéis pedir o no pedís. Y no pedimos porque no sabemos cómo, o pedimos lo equivocado, no pedimos conforme su voluntad, desconocemos cuál es su voluntad en tal área. Entonces hay muchos factores, no es simplemente la falta de fe. Uno puede tener fe en algo equivocado. Y si uno tiene fe en algo equivocado, de nada le va a servir. Hubo un tiempo que el ser humano creía que el mundo era cuadrado y los marineros que salían al mar no podían irse muy lejos porque caían y tenían fe y lo creían y la ciencia lo enseñaba, pero no era la verdad. Entonces no es solo creer, sino creer en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. La fe es creer en lo que Él ha dicho y para eso necesitamos conocimiento, necesitamos saber lo que Dios nos dice. Y yo solo quiero mencionarle estas tres cosas que quiero que hagamos esta noche y que le animo a que usted también lo practique cuando usted tiene su tiempo a solas con el Señor. No voy a leer el pasaje, pero sí le daré la cita en Mateo capítulo 6. Ahí el Señor, de los versículos 9 al 13, el Señor nos enseña cómo orar. Ahí está lo que conocemos como el Padre Nuestro, la oración de Jesús. El Señor nos enseña cómo orar y hay tres elementos fundamentales que toda nuestra oración debe de llevar. Número uno, nuestro tiempo de oración debe de incluir adoración. Adoración. Y es lo que acabamos de hacer y lo vamos a volver a hacer. Ahorita al orar vamos a volver a adorar al Señor. Todo momento de oración debe de incluir el elemento de la adoración. Es por eso que Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una adoración. Está adorando al Señor antes de pedirle cualquier cosa, antes de presentar nuestra petición, antes de decirle lo mal que estamos. Primero es adorar al Señor. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo. En medio de su crisis, en medio de su problema, en medio de su enfermedad, si usted hace eso, el tiempo de adoración rompe cadenas que usted no se imagina. Cosas, murallas y cosas que usted no ve en el momento con sus ojos naturales empiezan a suceder en el mundo espiritual. Si Dios nos permitiera a nosotros ver lo que sucede cuando adoramos, adoraríamos más y adoraríamos correctamente. Porque lo que acabamos de hacer ahorita no era solo rellenar tiempo, no era rellenar espacio en lo que hacemos aquí. Es un momento en que primero adoramos al Señor, primero exaltamos al Señor. Y eso es la adoración. En cada oración suya debe de incluir este elemento de adoración. Jesús dijo: Dios es espíritu y los que me adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces esto no es natural, esto no es terrenal. Esto es espiritual. Y una de las cosas que Dios ha inquietado en mi corazón como su pastor es que nosotros elevemos el nivel de cercanía con Dios, el nivel de que avivamos el fuego del Espíritu en nuestra vida, que haya un compromiso mayor de cada uno de nosotros a buscar al Señor y que lo busquemos en espíritu y en verdad. Entonces siempre debe tener ese elemento. El segundo elemento que siempre debemos de incluir en la oración es el elemento de la confesión. Confesamos al Señor nuestro pecado, confesamos al Señor nuestros errores, confesamos al Señor nuestra equivocación.
Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a otros. Sabe, algunos de nosotros, queridos hermanos, estamos en la situación que estamos, y no es para señalar o juzgar, pero algunos estamos en esa situación por malas decisiones. Hemos tomado malas decisiones. Y no es que Dios nos está castigando. No es que Dios no nos quiere. No es que Dios ya se ha olvidado de nosotros. Pero una mala decisión tiene consecuencias. Y las consecuencias son reales. Las consecuencias, uno puede tomar una decisión y uno puede decidir sobre la decisión, valga la redundancia, pero uno no puede decidir sobre la consecuencia. La consecuencia siempre es automática y hay consecuencias buenas de decisiones buenas y hay consecuencias no tan buenas de decisiones no buenas. Y entonces, ¿qué decisión tomar? Por eso necesitamos esta sabiduría y pedirle al Señor. Pero también es importante que cuando oramos, en nuestro tiempo de oración, además de adorar, que también nosotros confesemos nuestros pecados al Señor. Y suena algo como esto. A lo mejor usted no identifica cuál es el pecado, pero usted puede decirle, Señor, si te he fallado, Señor, si he tomado una decisión equivocada, o si usted conoce que tomó una decisión equivocada, a lo mejor usted entró en una sociedad con alguien, o hizo una empresa con alguien, o firmó un contrato para algo y no oró suficiente. Eso me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí muchas veces, aquí en la iglesia. Yo veo a alguien a lo mejor y digo, esta persona es excelente para tal función, para tal rol. Y hablo con la persona y digo, me gustaría que me ayudes en esta área aquí en la iglesia. Y empezamos y al final no nos va bien. Y yo me pongo a analizar después por qué. Y sabes, muchas de las veces es porque no tomé suficiente tiempo para pedirle al Señor y esperar la respuesta. Entonces, esta es una equivocación que todos hacemos. Le pedimos al Señor y queremos la respuesta, y si Él no nos habla inmediatamente, pues la tomamos nosotros. Y a veces hay que quedarnos quietos y esperar hasta que Él nos confirme, hasta que Él nos hable. Y cuando nos equivocamos hay que reconocerlo. Y otra vez, no es para señalar, juzgar o nada, sino simplemente, Señor, he cometido errores y mis errores me han llevado a esto, y ahora solo te pido misericordia. Perdóname, dame sabiduría, dame entendimiento. Pero esto es lo que significa ese tiempo de confesión, Señor. Si no le ha fallado al Señor, pero Señor, confieso mi propia inhabilidad de saber qué hacer. Confieso que no sé qué hacer. Confieso que yo no lo puedo hacer. Necesito tu ayuda, no tengo la fuerza. Confieso que no tengo la paciencia. Yo he hecho esa oración también. Señor, ayúdame porque confieso que no tengo la paciencia. Y el Señor me pone en una situación donde prueba más mi paciencia. Es lo que Dios está haciendo, trabajando en nosotros. Entonces, toda oración, y quiero que lo hagamos hoy. Hoy vamos a hacer esto. Vamos a adorar al Señor y luego vamos a confesarle al Señor nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra falta de entendimiento. Y luego viene la petición. Hasta el final. Hasta el final es lo que le decimos, Señor, ahora necesito esto de ti. Necesito que me ayudes con mis hijos. No sé cómo tratar esta etapa con ellos. No sé cómo lidiar este asunto en mi matrimonio. No sé cómo hacer esto, Señor, en la empresa, en el trabajo. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde usted ya empieza a pedirle al Señor las peticiones. Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame sabiduría y ayúdame a observar
y a darme cuenta cuando tú estás enviando a personas a mi vida para ayudarme, cuando estás enviando o abriendo puertas para ayudarme a lograr lo que quiero. Ayúdame a reconocer las oportunidades tuyas y ayúdame a reconocer las cosas que no son oportunidades tuyas, que a lo mejor están bonitas, se ve bien, pero no es algo. Cada uno de nosotros, en una área distinta de nuestra vida, podemos hacer esto. Cada uno de nosotros. En el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, las finanzas, en la empresa, en los estudios, en nuestras relaciones interpersonales. En todo esto necesitamos ayuda del Señor. Y especialmente si usted es uno de esas personas que a lo mejor está pasando por una dificultad y usted dice, no entiendo el por qué. Espero que Dios le revele el por qué. Pero si Dios no le revela el por qué, igual, créale a Dios. Ponga su confianza en Él. Y si a este lado de la eternidad usted no comprende el por qué, un día ya lo va a entender. Allá dice la Biblia que vamos a conocer las cosas como Él nos conoce. Ya no vamos a ver las cosas a través de algo borroso y de algo que no se ve perfectamente. Entonces usted va a entender y va a decir, con razón, qué sabio era Dios. Qué sabio era Dios al permitirme pasar por esto. Qué sabio era Dios. Sabe, uno lee el libro de los Hechos y no es que le deseo esto a nadie, pero uno lee el libro de los Hechos y uno ve los mártires, los que dieron su vida, y uno ve a Esteban y la forma tan terrible que Esteban murió. Uno lee eso y ve como por el deseo diabólico de una mujer desgraciada, como la esposa de Herodes, le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y por predicar un mensaje de amor y de salvación, apedrean a Esteban. Pero sabe, aún eso fue un propósito magistral de parte del Señor. Porque ¿qué sucedió cuando apedrearon a Esteban? ¿Usted se acuerda? Bueno, sí, se abrieron los cielos y Esteban pudo ver al Señor. Pero ese acto del asesinato de Esteban hizo que corriera el evangelio al mundo entero. Qué sabio es Dios. Entonces, aún a través de lo desagradable, Dios recibe gloria si es que mantenemos una buena actitud. Una mala actitud estorbará la bendición de Dios. Una mala actitud estorbará el propósito de Dios. Pero si tenemos una buena actitud, Dios trabajará en nosotros, y lo que Dios hace siempre lo hace bien. Entonces, ¿qué le parece si tomamos unos minutos para hacer esto? Le invito a que se ponga sobre sus pies.